¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos en esta clase a contestar los ejercicios que habían quedado de tarea de esta sección de cinemática en una dimensión. Entonces vamos a ver. Primero tenemos este. Una persona hace un viaje y conduce con una rapidez de 89.5 kilómetros por hora, excepto por una parada de descanso de 22 minutos. Si la rapidez promedio de la persona es de 77.8 kilómetros por hora, primero cuánto tiempo invierte la persona en el viaje y qué tan lejos llegará. Ok, entonces recuerden que aquí hay un concepto clave que es el de rapidez promedio, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado que la velocidad promedio o rapidez promedio era simplemente la distancia total, o sea, qué tanto avanzó entre qué tanto tiempo tardó en total. Entonces, primero vamos a hacer una grafiquita de cómo es el movimiento. Entonces, dice que viaja con una rapidez constante de 89.5 kilómetros por hora. Entonces, primero lleva una rapidez constante, lo que significa que va a ir avanzando así, ¿no? Constantemente. Esto va a ser distancia y esto va a ser tiempo. Entonces va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y luego hace una parada de descanso de 22 minutos. Entonces, en esos 22 minutos, su posición va a ser exactamente igual, no va a cambiar. Y después, pues ya, ¿no? No importa al final dónde estés, por dónde sea la parada, si antes, después o en medio, al final de cuentas va a avanzar lo mismo y se va a detener por lo mismo, ¿no? Y va a tardar lo mismo. Entonces aquí lo importante va a ser es esta distancia que avanzó, que va a ser delta x, y cuál es el tiempo total que estuvo parado. Bueno, perdón, que estuvo ocupando en el viaje. Además nos dice que la rapidez promedio, esto va a ser igual a 77.8 kilómetros por hora, y que delta x entre este tiempo de aquí, que es su velocidad promedio cuando sí está avanzando, es de 89.5. Entonces, al tiempo total, digamos que esto le vamos a llamar tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1 es cuando está avanzando, el tiempo 2 es cuando descansa. Entonces, el tiempo total, el delta t, es el tiempo 1 más el tiempo 2. Okay. Entonces, quedamos que la velocidad promedio, cuando sí avanza, de 89.5, que va a ser lo mismo que delta x entre P1. Y esto va a ser igual a 89.5. Y sabemos que el tiempo 2 es igual a 22 minutos. Ojo aquí porque estamos trabajando con kilómetros por hora, entonces o todo lo pasamos a minutos o todo como estamos trabajando kilómetros y horas, yo voy a convertir los minutos a horas. Entonces, las conversiones pues están triviales. 2 minutos, bueno, una hora tiene 60 minutos. 2 minutos, medimos 22 entre 60, ¿verdad? Sería 0.366 y se repite. Ok. Bueno, pero recuerden que los números los ponemos hasta el final. Entonces sería, ahorita vamos a trabajar con fracciones. Entonces 22 entre 60. Bien, entonces si queremos sacar el tiempo total,
que es lo que nos preguntan en el inciso A, pues queremos saber cuánto vale este tiempo 1, ¿verdad? Porque el tiempo 2 ya lo tenemos. Entonces el tiempo 1, ¿dónde está? Aquí, donde nos dice esta relación entre la velocidad cuando sí está avanzando y pues el tiempo que tarda en llegar a esa velocidad, ¿verdad? Entonces, otra cosa sabemos, porque bueno, si queremos despejar de aquí el tiempo 1, pues el tiempo 1 sería el 89.5 entre delta x, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto avanzó. De hecho, cuánto avanzó es lo que nos piden en el inciso B. Vamos a ver qué otra ecuación tenemos. Siempre en los problemas, lo más importante es ver qué ecuaciones tenemos y cómo podemos jugar con ellas para llegar a nuestro resultado. Entonces, la otra ecuación es esta. Delta x entre delta t es igual a 77.8 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tal si de aquí despejamos la delta x? Porque todavía no la conocemos. Entonces, de aquí, si despejamos delta x, nos quedaría delta x aquí es igual a delta t por 77.8. Y recordemos que delta t es la suma de t1 más t2. Entonces sería 77.8 t1 más 77.8 t2. Y entonces ya aquí podemos tener una ecuación que nos involucra simplemente la variable de tiempo. Todas las demás van a ser constantes. Voy a borrar este despeje porque ya no nos sirve. Vamos a despejar de aquí la delta x. ¿Por qué? Porque la vamos a sustituir acá. Entonces, la delta x es igual a 89.5 t1 y la delta x que damos que de acá es 77.8 t1 más 77.8 y eso es igual a 89.5 t1. Y entonces vamos a dejar las T1 del lado derecho y las T2 del lado izquierdo o viceversa, como quieran. Entonces, en este caso, como vamos a despejar T1, las vamos a dejar del lado izquierdo. Entonces, 89.5 T1 menos 77.8 T1 igual a 77.8 T2. En este caso, 79.5 menos 77.8, eso nos daría 1.7, no, perdón, 11, 11.7 de 1, 11.7 T1 igual a 77.8 T2. Y entonces eso está multiplicando, pasa dividiendo, T1 igual a 77.8 entre 11.7 T2. Entonces esto va a ser igual a, recuerdan que el T2 habíamos dicho que era 22 entre 60, 37.8 entre 11.7 por 2 entre 60. Recuerdan siempre las operaciones hasta el final. Entonces, si metemos todo eso en la calculadora, nos da 2.438. Entonces, esto es horas. Si se lo sumamos a T2, recuerden que el delta T
es igual a T1 más T2, entonces 2.438 más 22 entre 60, y esto nos debe dar igual a 2.804, lo vamos a dejar redondeado en 2.8. Bueno, no, sí está bien, 2.804. 805 por el horas. Entonces, ese es el tiempo total que tardó. Y pues, ¿cómo sacamos cuál es la distancia total? Ah, pues muy fácil, ya tenemos que este es el tiempo que tardó y su velocidad en medio total es 77.8 y era igual a distancia sobre tiempo. Entonces, delta x entre t, pues la t que estaba dividiendo pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces, delta x igual a 77.8 por 2.805, y eso nos da un total de 218.229 kilómetros. Entonces, esta es la respuesta del inciso B. Del inciso A era esta de aquí. Bien, vamos con el siguiente problema. Entonces tenemos ahora una partícula que se mueve a lo largo del eje X con la siguiente ecuación. 2 más 3t más 1t cuadrado. X está en metros y t en segundos. Entonces, para el tiempo t igual a 3 segundos, vamos a encontrar la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, recordemos que la función de posición está dada por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Entonces, ¿qué otra cosa? Cuando tenemos esta ecuación, ¿para qué es? Para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es una constante. Entonces, si se fijan, es exactamente esta misma forma. En este caso, el 2 corresponde al término que no tiene ninguna t. Entonces 2 es igual a la posición inicial. ¿Qué más sabemos? La velocidad inicial es la que está al ladito de la t sin cuadrado, la t lineal, solita. Entonces velocidad inicial en este caso sería este 3 que tenemos al lado de la t. Entonces velocidad inicial sería 3 y nuestra aceleración es una constante y está al lado de la t cuadrada, ¿verdad? Pero no solamente la aceleración, sino que también tiene un factor de un medio. Entonces, un medio de la aceleración sería 1. Por lo tanto, aceleración sería igual a pues 2. Esto es importante. Primero es identificar bien en nuestra función de posición qué quiere decir cada numerito que tenemos a un lado. Bien, entonces, para encontrar la posición de la partícula, pues simplemente sustituimos el tiempo en nuestra función de posición, ¿verdad? Esta es la más fácil. Entonces, en este caso, es x igual a 2 más 3 por t,
Entonces t es 3 segundos, entonces 3 por 3 más 1 por 3 al cuadrado. Entonces 3 por 3, 9, más 2, 11, 3 al cuadrado también es 9, por 1, 9. Entonces 11 más 9. Ok. Bueno, además estaba en metros, ¿verdad? Y t en segundos. Entonces llevaba metros, metros sobre segundo, metros sobre segundo cuadrado. Y aquí es posición metros. Ok. Después B, su velocidad. Recordemos que la velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es simplemente aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, nuestra velocidad va a ser la aceleración, que es 2, el tiempo, que es 3, más la velocidad inicial, de acá arriba quedamos que era 3. Entonces 2 por 3, 6, más 3, 9. 9 metros sobre segundo. Finalmente, el inciso C nos pide la aceleración. Ya quedamos. Este es una función de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que significa que la aceleración es constante. Entonces, la aceleración constante habíamos quedado que era 2. En todo momento, su aceleración va a ser de 2 metros sobre segundo. Vamos a ver el siguiente problema. Es muy similar. Tenemos ahora una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Su posición está dada por la ecuación 2 más 3t menos 4t cuadrada. X se mide en metros y t en segundos de nuevo. Ahora queremos saber su posición cuando cambia de dirección. Ahorita vemos qué significa que cambia de dirección. Y su velocidad cuando regresa a la posición que tenía en el tiempo t igual a 0. Entonces vamos a ver. Primero, ¿qué quiere decir que su posición cambia de dirección? Perdón, su posición cuando cambia de dirección. ¿Qué es que cambie de dirección? Imagínense el movimiento de esta partícula. ¿Cómo es su ecuación? De nuevo vamos a ver cuál es la posición inicial. Pues es lo que no tiene ninguna, o sea, dos metros. Su velocidad inicial es lo que acompaña la solita, entonces sería 3 metros sobre segundo. Y su aceleración, que es constante, bueno, en medio de la aceleración es menos 4. Por lo tanto, la aceleración es igual a menos 8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración es negativa. ¿Qué significa? Vamos a poner nuestro sistema de referencia. Entonces, hacia la derecha, en este caso va a ser el lado positivo. Entonces, digamos que aquí está el 0. Y esto es X. Entonces, imagínense, la partícula empieza en la posición 2 metros. Su velocidad es positiva, entonces empieza moviéndose hacia la derecha, ¿verdad? Su velocidad inicial. Y la partícula pues va a avanzar hacia la derecha porque su velocidad es positiva. Pero, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es negativa. Entonces, hay algo que lo está desacelerando. Una aceleración negativa va a ir jalando poquito a poco hacia la izquierda. Entonces, aunque tenía velocidad, esa velocidad se va a ir reduciendo. Así como la gravedad va reduciendo la velocidad cuando lanzamos algo hacia arriba, esta es una aceleración que se va a comportar de esa manera. Va a jalar a la partícula hacia la izquierda. Entonces, va a llegar un punto, ¿verdad?
en el que la aceleración calienta tanto a la partícula que se va a regresar, ¿verdad? Primero iba en este sentido y luego se va a regresar. Entonces queremos saber a qué posición llega justamente cuando se regresa. ¿Y cuando se regresa? Pues llevaba una velocidad positiva y después, si se regresa para el lado contrario, va a llevar una velocidad negativa, ¿verdad? Y de nuevo, ¿qué hay entre positivo y negativo? Pues el cero. Entonces, justo el punto donde se regresa, su velocidad va a ser cero. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo sabemos? Queremos saber la posición x de t cuando la velocidad es igual a cero. Entonces, si la velocidad es igual a cero, ¿qué pasa? Pues, la función de velocidad tenemos que es aceleración por tiempo más velocidad inicial, ¿verdad? Y esto queremos que sea cero. Entonces ya tenemos una ecuación de donde vamos a poder despejar el tiempo, porque no nos interesa el tiempo, nos interesa la posición, ¿cierto? Entonces, si de aquí despejamos el tiempo, eh, bueno, además tenemos menos 8 veces el tiempo más la velocidad inicial. De hecho, si se fijan, son las mismas ecuaciones que para tiro vertical. Es exactamente lo mismo. Nada más que nuestra aceleración va a ser distinta. No va a ser la gravedad, va a ser en este caso 8. Entonces el tiempo, estamos haciendo exactamente lo que hicimos para deducir las fórmulas de tiro parabólico. Aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a 0, más aceleración por tiempo es igual a 0. Entonces el tiempo sería menos velocidad inicial sobre aceleración, lo que significaría que cuando lo ponemos en nuestra función de posición, sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo, en este caso sería menos v 0 sobre a, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, en este caso sería velocidad inicial sobre aceleración al cuadrado. Nos queda posición inicial más posición inicial menos v0 cuadrado sobre a más un medio de v0 cuadrado sobre a. Recuerden que aquí este está al cuadrado y el de arriba está lineal, entonces simplemente se queda así. Entonces, si sumamos un medio negativo más un medio perdón, uno negativo más un medio positivo, nos queda un medio negativo, menos v0 cuadrado sobre. En este caso, ya simplemente sustituimos datos, ¿no? Nuestra posición inicial quedamos que era 2 metros y la velocidad inicial era 3 al cuadrado, la aceleración era de menos 8. Entonces, 2 menos 9 octavos. Ojo aquí, el menos 8 tiene abajo y acá tenemos un signo menos, entonces queda como más, ¿verdad? Entonces, 2 más 9 octavos, 9 octavos es 2.125, entonces sería 4.125 metros.
Entonces, esa es la respuesta del inciso A. Después queremos la velocidad cuando regresa a la posición que tenía en tiempo igual a cero. ¿Cuál era la posición que tenía en tiempo igual a cero? Ah, pues la posición inicial, ¿verdad? Entonces, esto es posición inicial. ¿Por qué? Porque el tiempo aquí es igual a cero. Ok. Entonces, ¿cuál sería la velocidad cuando regrese a esa posición? Pues fíjense que tenemos que resolver una ecuación. ¿Cuál ecuación? Una ecuación donde en la función de posición le sustituyamos el x igual a 2. Entonces la función de posición, que de nuevo era x igual a, lo voy a hacer ya directamente con los números. 2 más 3t menos 4t cuadrada. Entonces queremos que esto sea igual a 2, ¿verdad? La posición. Entonces si la posición es igual a 2, 2 es igual a 2 más 3t menos 4t cuadrada. Y entonces, resolviendo esto, tenemos 2 aquí, entonces se nos va a hacer 0. 0 igual a 3t menos 4t cuadrada. Si se fijan, esto lo podemos resolver simplemente por factorización. Sale un factor común, que va a ser la t. Entonces, t por 3 menos 4t es igual a 0. Esto nos arroja dos respuestas. Nos arroja t igual a 0 y nos arroja 3 menos 4t igual a 0. Entonces, la respuesta t igual a 0 era la que ya sabíamos. Cuando el tiempo es 0 es la posición inicial, pues su posición va a ser de 2 metros, ¿verdad? La siguiente, pues la vamos a encontrar aquí. 3 menos 4t igual a 0, entonces 3 es igual a 4t. Entonces t es igual a 3 cuartos de segundo, que es lo mismo que 0.75 segundos. Bueno, aquí encontramos el tiempo, fíjense. Nos piden la velocidad. Pero si ya sabemos qué tiempo tarda, pues de ahí lo podemos sustituir simplemente la velocidad. Entonces la velocidad en función del tiempo, quedamos que era la velocidad inicial por tiempo más la velocidad inicial, perdón, la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces la velocidad después de 0.75 segundos va a ser la aceleración que quedamos que era menos 8 por 0.75 más la velocidad inicial que era 3. 8 por 0.75 serían 2 por 2, que 6, menos 6 más 3 es igual a menos 3 metros sobre segundo de velocidad. Entonces, ¿qué significa el signo menos? Va hacia, si se fijan, es como en el giro vertical. Partió con una velocidad de 3 metros sobre segundo y cuando regresa a la misma posición va a tener exactamente la misma velocidad, pero en sentido contrario. Eh, Vamos al siguiente problema. Entonces tenemos que Katy prueba su nuevo automóvil deportivo corriendo con Stan. Katy deja la línea de partida un segundo antes que Stan. Stan se mueve con una aceleración constante de 3.5 metros sobre segundo cuadrado y Katy mantiene una aceleración constante de 4.9 metros sobre segundo cuadrado.
queremos encontrar el tiempo en el que Katy alcanza Stan, la distancia que recorre antes de alcanzarlo y las rapideces de ambos automóviles en el instante en que lo alcance. Entonces, salen de la misma posición inicial, que es la línea de salida, y entonces en la línea de salida, pues ambos van a salir desde el reposo, ¿verdad? Entonces la X inicial va a ser 0, van a partir desde el reposo, y un segundo después, esta va a ser Katy y esta va a ser Stan. Entonces Katy, un segundo después, ya va a llevar cierta distancia, ¿no? Le vamos a llamar X1. Y a partir de ese momento, Stan empieza a acelerar. Entonces, o podemos decir que aquí es el tiempo igual a 1, o podemos simplemente marcar este instante como el tiempo 0 y las posiciones iniciales que sean distintas. Yo les recomiendo que lo vean de esta manera, porque así sería un poquito más fácil de analizar, porque simplemente usamos las ecuaciones de movimiento. Entonces, vamos a imaginarnos que el instante t igual a 0 es cuando comienza a... ¿Por qué? Si hacemos esto, el tiempo inicia en 0 cuando comienza Stan y no tenemos que preocuparnos por los tiempos negativos, ¿verdad? No sé si me esté dando a entender, porque a fin de cuentas Stan no se mueve en el primer segundo. Entonces tendríamos que analizar gráficas donde primero está aquí parado y después empieza a mover, ¿verdad? Pero si ponemos el tiempo que inicie cuando los dos ya se están moviendo, pues simplemente empiezan a mover y ya. Okay. Entonces, si lo analizamos de esta manera, queremos saber el X para Katy, X de 1, ¿verdad? De un segundo. Entonces, para Katy inició desde el reposo, ¿verdad? Entonces, su velocidad inicial es 0 y su posición inicial en este caso es también 0. Eso es nada más para analizar cuáles van a ser las condiciones cuando Katy ya haya recorrido este segundo. Entonces, en este caso, pues simplemente sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Su velocidad inicial es 0, su posición inicial es 0. Si la aceleración es de 3.5, entonces sería un medio de 3.5 por el tiempo que es 1 al cuadrado, ¿verdad? 1 al cuadrado pues es 1, y la mitad de 3.5 sería 1.75 metros. Y queremos saber también su velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es aceleración por tiempo. Ya quedamos que la velocidad inicial es 0, entonces no cuenta. Aceleración es 3.5, pero el tiempo que es 1, pues es simplemente 3.5 metros sobre segundo. Entonces, ya después de un segundo, las funciones de posición de Katy y de Stan, ya contando en ese instante, también están como el tiempo igual a 0, para Katy, la función de posición sería un medio de la aceleración, que es 3.5, o sea, un medio de 3.5, que es 1.75, ¿verdad? 1.75 metros, perdón, 1.75 ¿eh?
1.75t cuadrada, más la velocidad inicial, que es 3.5 metros sobre segundo, más la posición inicial. Su posición inicial, pues, ¿a cuánto había avanzado? Un total de 1.75 metros. Y recuerden que esto lo estamos viendo desde la línea de salida. Entonces la línea de salida sigue siendo 0. La posición igual a 0. ¿Por qué? Porque Katy empieza en el tiempo 0, que es cuando ya empieza a salir Stan, ya lleva 1.75 metros. Ok. Entonces para Stan, la función de posición sería un medio de su aceleración era 4.9, entonces la mitad de 4.9 sería 2.45 de cuadrada, su velocidad inicial es 0 y su posición inicial pues es también 0. Entonces, esperemos saber qué distancias. eh, Perdón, era al revés. La aceleración de Stan era de 3.5 y la de Katy de 4.9. Entonces, nada más déjenme corregir eso. Creo que este problema está mal. O sea, está mal redactado, deberían ser al revés, porque si no, no sería posible que lo alcanzara si de todos modos Katy lleva una aceleración mayor. Sí, vamos a suponer que la aceleración de Katy es la de 3.5 y la de Stan es de 4.9, así como lo dibujé y como lo puse. Entonces, como Stan lleva una aceleración mayor, eventualmente va a alcanzar a Katy y pues ya no. Entonces, cuando lo alcanza, tendríamos que igualar las ecuaciones. Entonces, se alcanzan en la misma posición, ¿verdad? Van a estar exactamente en el mismo lugar. Entonces, vamos a eh, igualar las dos cosas. Entonces, x de t sería para Katy 1.75t cuadrada más 3.5, no sé por qué aquí le puse metros sobre segundo, era t, 0.5t, más 1.75. Eso va a ser igual a la posición de Stan, que es de 2.45 de cuadrado. Entonces, si se fijan, tenemos una sola variable, una ecuación, y está al cuadrado. Entonces es una ecuación cuadrática. Entonces tendríamos, si la reordenamos, 2.45 t cuadrada menos 1.75 t cuadrada más 3.5 t más 1.75 igual a 0. Perdón, este más era menos. Entonces 2.5 menos 1, perdón, 2.45 menos 1.75 sería 0.25 más 0.45, sería 0.7 t cuadrada más 3.5t menos 1.75 igual a 0. El del t,
también llevaba menos. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues usamos la chicharronera, ¿no? La cuadrática. Fórmula general para las ecuaciones cuadráticas. Entonces vamos a ver. 0. Digamos, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrada menos 4ac, dividido entre 2a. Entonces, en este caso, el 0.7 es a, el menos 3.5 es b, el menos 1.75 es c. Entonces, nuestro tiempo sería igual a menos b, o sea, menos 3.5, que sería más 3.5, más menos raíz cuadrada de menos 3.5 al cuadrado, menos 4 por 0.7 por menos 1.75, dividido entre 2a, es 2 por 0.7. Ok. Esto vamos a ver que nos sale en la calculadora. 3.5 cuadrado menos por menos da más, entonces más 4 por 0.7 por 1.75 nos da 17.15. 3.5 más menos raíz de 17.15 entre 2 por 0.7. Entonces, eso nos va a dar una respuesta con más y una respuesta con menos. Raíz de 17.15 es 4.14. Entonces, si se fijan, va a ser 3.15 más menos 4.14, 141, entre 1.4. Entonces, el que tiene más nos va a dar un tiempo positivo, ¿verdad? 15, 1.4. Eso nos da 5.208 segundos. El tiempo en que tarda en alcanzarlo es de 5.208 segundos. ¿Qué pasa si usamos el signo menos? 3 menos 4, pues nos va a dar menos, ¿verdad? Nos va a dar menos 0.1 y algo. ¿Y qué significa que tengamos un tiempo negativo? Pues es como si consideráramos antes de que saliera de la línea de salida. Es un poco raro, pero pues sí, es como si retrocedieran el tiempo antes de que salieran y entonces llegan justamente a, o sea, cuando se encuentren. Um, sí. Y entonces, bueno, eso no tendría sentido porque nuestro modelo solamente era para después del tiempo en que corría el cronómetro, ¿verdad? Ok. Luego el inciso B nos dice la distancia que recorre antes de alcanzarlo. Pues eso está muy fácil, ya tenemos el tiempo. Entonces, para la distancia sería eh, cualquiera de las dos funciones de posición. La distancia está más fácil. 0.45 por 5.208 al cuadrado. Esa es su posición. Entonces, 2.45 por ese valor
Son 208 cuadrado igual a 5, nos da 66.45 metros. Finalmente, en el inciso C nos piden las rapideces de ambos automóviles en el instante en que lo alcanza. Pues también está fácil, como encontramos la velocidad con las funciones de velocidad. La velocidad para Stan es su aceleración, que era de 4.9. Recordemos que la aceleración es, perdón, la velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces sería 4.9 por t. Su velocidad inicial era 0, entonces simplemente pues es eso, ¿no? 4.9 por 5.208. 208, eso nos da 25.504 metros sobre segundo. Y para Katy, su velocidad está dada por su aceleración, que era 3.5 por el tiempo, más la velocidad inicial, que era 3. Perdón, la velocidad inicial era 3.5. Entonces, su velocidad sería 3.5 por 5.500, perdón, 208, 3.5, y esta velocidad sería igual a 21.728 metros sobre segundo. Entonces, si se fijan, cuando lo alcanza, pues ya es porque Stan está yendo a una velocidad mayor que la de Katy, debido a su aceleración. Y listo, ok. Entonces, esta ya duró un poquito más, entonces por el momento vamos a dejar pendientes estos otros dos ejercicios. Y pues ya.